Bienvenidos a otro encuentro en Entre Estilos, este espacio donde conversamos sobre historias de vida a partir de cómo nos relacionamos con la indumentaria, con los accesorios, con el cabello, con el cuerpo, con todo lo que sea la imagen personal. Y hoy tengo una invitada que es una descarada. Ella es una descarada y yo quiero saber cómo llegó a ser descarada, pero descarada porque es una persona que se ve muy segura de sí misma y que se ve que se adapta tal cual como es. Y precisamente pues por eso me pareció súper interesante conocer esa historia para poder llegar hasta lo que es hoy, lo que vemos en redes. Su nombre es Aura. ¿Cómo estás, Aura? La descarada. Bien, chévere, sí, mi nombre es Aura Rubí, ese es mi nombre real, ese es mi nombre real, Aura Rubí. Y bueno, en Instagram me conocen hoy en día como La Descarada Rubí. Eso nace de una historia que más o menos tiene que ver con la novela. Si todos vimos la novela, yo tengo 35 años y no sé si se acuerdan de la novela de La Descarada Rubí con Bárbara Mori. Claro, claro. Y bueno, ella era alguien que, si bien es cierto, era mala, porque terminó siendo mala, espero nunca terminar como terminó ella. Quienes saben, lo saben. Pero bueno, ella siempre era muy determinada, ¿sabes? Era muy determinada con lo que quería. Ella Claro. quería salir de donde estaba, quería al hombre que quería, bla, 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 todo esto. Y bueno, y era muy irreverente, muy sin filtro, no le importaba. Ella sabía lo que quería, o sea, y ella quería llegar allá. Entonces, digamos que de una u otra forma, yo me sentía identificada con esa personalidad. Sin embargo, el nombre no nace de ahí, sino que nace de una fiesta en donde estaba con unos amigos. Era una fiesta de gays y habíamos como 3, 4 mujeres, entre esas 2 solteras, yo y una amiga, o bueno, una amiga y yo, y el dueño de la discoteca era hétero. Y era un señor muy buen mozo, era un daddy, un DILF, y bueno, era muy buen mozo. Y él comenzó a sacarnos conversación a las 2, porque las 2 estábamos sentadas juntas, hablando, y nuestros amigos en ese momento estaban pasando Teresa. Teresa fue el remake de Rubí. Sí. Entonces, a ella le pusieron Teresa y a mí como no, y ahora Rubí como ya tiene nombre, la descarada Rubí. Y a partir de ahí yo hice clic porque literal, sí, o sea, y hice clic porque literal el otro día de la fiesta me cambié el nombre en Twitter, en ese momento Twitter, y no existía Instagram, por cierto, sino que era solo Twitter, y me cambié el username y todo el mundo conectó, o sea, todo el mundo me decía, Marica, sí, eres tú, eres tú, eres tú. Pero claro, es a nivel de lo que estaba conversando ahorita, de la irreverencia, de lo determinada, de que cuando, en este caso, bueno, ella iba por un hombre, y digamos que en el contexto de la fiesta, yo también no terminé con el hombre, mi amiga sí. Pero, pero digamos que era por eso, me conecté por lo irreverente, porque la recuerdo irreverente, la recuerdo determinada, la recuerdo como un poco sin filtros, o sabía cuándo decir ciertas cosas. Ah, que terminó como terminó, bueno, ajá, en eso no tengo controles, pero no terminar como ella es lo seguro. No. Pero de ahí nace el nombre, y bueno, es parte de mi personalidad. O sea, realmente, si yo tuviese, cuando hay veces que la gente te dice como, pudieses englobar tu personalidad en una palabra, y yo hoy en día te pudiese englobar esa palabra en descarada, pero no necesariamente con la connotación negativa, Sí. sino más bien con una connotación positiva. Me encanta. Buena manera de iniciar porque sí, hay un montón de adjetivos calificativos que condicionan y necesariamente, pues, cuando buscas el significado es como que no, o sea, una cosa es el significado, otra cosa es el significante. Y me encanta que te hayas apropiado de eso para abrirte tu camino en redes. Ahora, tú hablas en tus redes bueno, muestras tu vida, pero sobre todo le das muy duro al tema del body positive y como que la representación y de que todos los cuerpos son eh, sí, son habitables y bueno, así es el mundo real, realmente, ¿cierto? Sí. Pero bueno, antes de llegar allí, yo quiero saber cómo comienza tu relación con la autoimagen y con tu autopercepción. Cuando eras niña, cómo era esa relación en casa. Bueno, fíjate que ahorita antes de grabar hablaba de eso,
de tantos estilos por los que yo he analizado y he pasado. Y yo creo que el tema más que todo se inició en la adolescencia, en esa etapa de los 12, 13 años, cuando uno se cree dueño del mundo y dueño de todo, y que te las sabes todas y bueno, ya luego la vida te da golpes de realidad. Pero bueno, ese inicio para mí fue un inicio en donde yo me veía, si bien es cierto, mi familia atacaba mucho el hecho de que yo fuese más grande que el común denominador, incluso que mis amigas del colegio. Yo era como la grande, ¿no? Y la dieta por aquí, dieta por allá, y yo apenas era una adolescente, ¿no? Incluso yo en ese momento acababa de salir de nadar, o sea, de ser nadadora, porque entré a la secundaria y bueno, en la secundaria el nivel de exigencia de estudios es mucho más grande. Claro. Y en ese momento coincide con mi etapa en donde también estaba subiendo de nivel en la natación y ya era más el nivel de exigencia a nivel de entrenamiento. Entonces, o era una cosa o era la otra. Yo realmente no era tan disciplinada como para permanecer en las dos. Okay. Entonces obviamente me fui por los estudios, porque bueno, los estudios a uno lo criaron bajo esa manera. Uh-huh. Entonces me fui por los estudios y ahí comienza, como en esa época también a una de las mujeres, las hormonas te van formando. Entonces, digamos que ahí comienza como esta etapa en donde yo voy engordando. Y sí, me metieron en dietas, no sé qué, pero yo comencé como a refugiarme un poco en la comunidad. En el caso, vamos a hablar de puntual, hoy en día estamos en Medellín, pero en el caso en esa época yo estaba en Maracaibo y eran los skaters, los rockeros, los punquetos. Yo me vi como refugiada en esa comunidad y bueno, comencé a vestirme de negro, comencé a delinearme así los ojos de negro, como los emo. Yo estaba dentro de la gente que llamaban emo, sin embargo yo no me catalogaba como tal. Esto era todo un submundo, ¿ok? Estoy hablando de que es un mundo en donde los emos son enemigos de los punquetos, o los punquetos son enemigos de los metaleros, y bueno, eso era todo un submundo. Pero bueno, yo me comencé a vestir de negro, yo me autollamaba gótica, porque también ese era el rock gótico sinfónico, era lo que a mí me gustaba. Estas grandes voces femeninas o estos grandes vocalistas de rock, que era lo que a mí me gustaba. Ya. Porque yo también canto. No voy a cantar, te lo voy diciendo. No, pero ¿para qué me dices si no vas a cantar? Entonces, bueno, nada, yo me vestía de negro, todo esto. Luego entro a la universidad y en la universidad encuentro un poco, me encuentro como divagando, ¿no? Como ya no estaba tan feliz en esta comunidad, porque es que esta comunidad, como te digo, es un submundo en donde también hay ciertas reglas y ciertos parámetros que cumplir. Claro. Por ejemplo, el rockero supuestamente, al menos en Venezuela, en ese momento, el rockero no bailaba. Estamos en el Caribe, papá. No, que si eras rockero no te podías juntar con gente fresa. Y entonces yo era alguien muy social, siempre he sido alguien muy social, muy sociable, que me gusta hablar y juntarme con todo tipo de gente sin importar. Entonces me fui como desligando de este mundo y a través de esa misma transición mi estilo fue cambiando. Claro. Entonces, bueno, ya era en la universidad, luego entro al trabajo, pero sin embargo cuando entro a trabajar, o sea que me graduó de la universidad, me encuentro con esta transición en donde también se une con mi proyecto, con lo que comenzó siendo mi proyecto, y fue como un despertar en donde a través de un empujoncito de alguien que quizás conoces, Héctor Palmar, yo veía referencias en redes. En ese momento estaba muy en auge Miss Monroe, Roxana Bracho, de figuras venezolanas, pues estaba ella, estaba Mari Fuentes, estaba Nanis Closet, o sea, eran blogueras que estaban en auge. Sin embargo, era un prototipo de mujer flaca, como Miss Monroe, o bueno, Roxana no es alta, pero sí es como, sí es flaquita, bien, o sea, como bien elaborada. Mari también es muy atlética, pero flaquita, Nanis también. Entonces era como que comencé a ver en redes, en Instagram, yo había nacido en Instagram, comencé a ver este tipo de figuras en Estados Unidos, pero ya
más como yo. Okay. Y yo dije, ¿será que hago esto? O sea, ¿será que, le pregunté a Héctor así como, ¿será que yo podría hacer algo como esto? Él me decía, sí, porque tú te vistes bien. O sea, y yo literalmente, yo siempre estaba como en la constante búsqueda de cosas que me quedaran bien. No solo que me quedaran bien, sino que yo me sintiera bien con ellas, ¿sabes? Claro. Porque hoy en día tú puedes conseguir opciones para cuerpos como el mío, pero antes todo era muy señorial o muy atrevido, entonces era como conseguir, para mí era como un deporte olímpico, conseguir cosas en ese momento, en ese contexto, conseguir cosas que me quedaran y que me hicieran sentir bien. Entonces, Porque el mercado, perdón que te interrumpa, porque el mercado como que se ocupa mucho en la talla, en cubrir la talla o las tallas, pero no en diseño o no en la propuesta estética. ¿Sí? Correcto. Entonces, por eso te digo que era un deporte olímpico, porque entonces era el reto de encontrar lo que te quedara bien, pero también con lo que tú te sintieras bien, porque al final de cuentas no es solo que encontrar la talla, sino que tú te sientas bien usando lo que estás usando. Sí. De ahí nace obviamente el estilo. Entonces, era un deporte olímpico conseguirlo, pero eventualmente fui como que encontrando ya esta base en donde a mí me gusta que se me vea la silueta, me gusta que se vean mis piernas porque a mí me gustan mis piernas, me gusta ser un poco atrevida en el sentido de todo, o sea, desde los zapatos hasta como No te gusta pasar desapercibida tú. Eso. A pesar de que hoy en día, por ejemplo, fíjate, yo estoy muy básica, pero también dejo que otras cosas hablen por mí. Por ejemplo, estoy básica, pero mi cabello es una locura. Y después de que me pusieron lentes, mi cara se transformó, mi rostro se transformó. Es decir, yo ahora, hoy en día, tengo como más esta beach face, esta cara de perra, con los lentes no me ayudan. Entonces, ahora trato también como de bajarle un poco a estos grandes statements y mantenerlo como un poco más básico, porque hoy en día estamos entre tanta cosa, tanta moda, no, que la textura de leopardo, no, que tantos estampados, tantas cosas, un montón de tendencias, que hoy en día puede ser hasta un acto de rebeldía mantenerte básico. Me encanta. Entonces, yo prefiero irme por ahí y como ser fiel a esas cosas que me gustan. Bueno, mis piernas, darle protagonismo a mis piernas, darle protagonismo a mi cabello, a las siluetas, si estoy usando alguna silueta. Entonces, ya hoy en día yo te diría que mi estilo se pasea como entre lo básico y lo irreverente. Pero ya al final yo me enfoco en piezas atemporales que me hagan sentir bien. Claro. Porque definitivamente de eso va la vida. O sea, uno no, qué rico lograr las cosas porque se te presentaron, ay, de casualidad, pero hay muchas veces, la mayoría de las veces, las cosas las logras por cómo tú te sientes. Claro. O sea, si tú te sientes triste y no te quieres parar de la cama, dime tú cómo vas a lograr que, te vas a poner el estampado leopardo que dijiste. Exacto, o cómo vas a lograr que, por ejemplo, te llegue un cliente, en mi caso yo soy diseñadora gráfica, entonces cómo vas a lograr que te llegue un cliente y te diga, mira, yo quiero este logo y tal. Sí, convencer a otro. Exacto. O persuadir al otro. Entonces, si no te sientes bien, eso no se logra. Y parte de lo que nos hace sentir bien es cómo nos presentamos al mundo. Hay gente que se siente bien maquillándose. Hay gente que se siente bien vistiéndose deportiva. Entonces, todo en la vida va del cómo te sientes en el momento, en el día. Totalmente. Bueno, Aura, me encanta. Me encanta. Ya ven que es una mujer que se sabe explicar muy bien a sí misma, pero yo quiero que volvamos un poquito a los inicios. Ok. ¿Cómo se sentía? Porque mencionaste algo que me quedó. No, que me pusieron a hacer dietas, que no sé qué más. ¿Cómo se sentía? O sea, ustedes ya la están escuchando, una mujer que se proyecta muy segura de sí misma. Pero esa construcción me interesa muchísimo, esa construcción de esa seguridad. ¿Cómo se sentía ser una adolescente o una niña y que te pongan a hacer dieta? Aparte mencionaste que estabas en la natación y el deporte es una relación con el cuerpo también, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, esa relación con el cuerpo desde pequeña, ¿cómo era? Cuando no había más nadie, mamá, papá, amigos,
tú contigo, ¿qué te decías? ¿Cómo era? Era muy raro porque yo me cuestionaba mucho, ¿sabes? Yo hoy en día miro hacia atrás, miro fotos y miro momentos y, y me digo hoy en día que boba era yo, literalmente, que boba era yo, porque yo no te digo que sufrí bullying, no, sería mentir que yo sufrí bullying. Y yo más bien el bullying me lo hice yo misma. Yo me miraba al espejo o miraba fotos y tal, y yo sí, o sea, yo me comparaba. Yo me comparaba y ese es el daño. Ya cuando ya tú te comienzas a comparar, ya eso es un daño. Cuando tú te comienzas, o bueno, también el hecho de que mi mamá como me veía más grandecita, cuando yo iba a las piscinas de mis amigas, a los cumpleaños, yo no iba con el traje de baño de colores y tal. Yo iba con mi traje de baño de natación. Y no necesariamente era porque estaba en natación y era el único traje de baño que tenía, no, sino que creo que era lo que me hacía sentir segura. Claro. ¿Por qué? Porque como yo sabía nadar y yo estaba en un nivel alto de natación, entonces literalmente en estos cumpleaños de piscina, a mí no me ibas a ver jugando con mis amigas, no, a mí me ibas a ver como la propia sirenita nadando en una piscina, porque ese era mi área de confort. Siempre encontraba algo. Un rol. Exacto. En donde refugiarme sin sentirme, para no sentirme insegura, claro, sino para sentirme segura de lo que estaba haciendo. Ay, que me llamaban sirenita por allá, o sea, no, que allá llegó el delfín, o sea, yo prefería hacer eso a tener en mi cabeza, no, que la gorda, no. Porque ya era suficiente con tenerlo yo antes de salir de mi casa, o cuando llegaba a mi casa, o cuando veía las fotos, o sea, ya era suficiente con eso. Digamos que el gusanito se va sembrando es por los comentarios que va recibiendo de la gente. Ese gusanito se fue sembrando en mí gracias a los comentarios de mi familia, más que todo de mi familia, porque mis amigos en el colegio no hacían ese tipo de comentarios, al menos no a mí directamente. Pero sí era una constante familiar. Entonces, digamos que yo siempre encontraba era ese refugio que me hacía sentir segura, que me hacía sentir bien. Siempre había, y bueno, la gente con la que uno se rodea. Claro. La gente con la que uno se rodea, porque en el ámbito rockero, todo el mundo tiene un background pesado, un background en donde justamente buscas hacer comunidad, buscas hacer relaciones con gente que en lugar de juzgarte, te apoye, que te acepte, te dé la bienvenida como alguien más, como uno más del montón. Y ya. Claro, es que ese término de alternativo es como que, bueno, eres lo alter a la norma, ¿no? Exacto. Entonces, como claro, cuando no encajas en la norma, eres el bicho raro, el distinto, entonces imagínate, una comunidad de distintos. Sí. Increíble. Claro, ahí no importa tanto la diferencia, más bien buscan que esté, ¿cuál es? Claro. Exacto. Y hay gente a la que no le importa que la veas diferente. Pero también me parece un poco contraproducente porque lo que mencionaste hace rato, también se crean una especie de normas como que, bueno, aquí no entra gente normal. Necesitamos, entonces como que, bueno, ¿qué es normal? Pero bueno, eso ya se pone muy filosófico. Sí. Ahora, o sea, en esta construcción de la personalidad, ¿qué papel juega la ropa? O sea, porque me dices, no, él me decía que yo tenía estilo y me vestía bien. Cuando la ropa se vuelve... ¿Sabes qué? Que me gusta mucho profundizar acá cuando tengo invitados muy buenos, cuando luego invitados hombres también, pero el tema del rol de la mujer, ¿no? Y la exigencia de la mujer. Nosotros venimos de un país, somos venezolanos los dos, donde la mujer, con este tema del Miss Venezuela y tal, hay como que toda una forma de ver eso. Un cierto tipo de reglas. Exactamente. Entonces, y aparte que en tu caso, cuando tienes un cuerpo no normativo, que lo que ya me contaste anteriormente, que no se veía y tal, ¿cómo empiezas tú a jugar con la ropa y al mismo tiempo construir un estilo que llame la atención? Porque tú te identifiques. Yo creo que era a partir de lo que te estaba contando antes. O sea, era cuestiones de que cosas que me hacían sentir bien. Si yo me siento bien, esto es, ¿no?
en ese momento no tenía como referencia de qué era el estilo, ¿sabes? Sí veía cuerpos como el mío que se vestían bien y tal. Y yo decía, ok, si a ella le queda bien eso, a mí también puede quedar bien eso. Y yo compraba, era en base a referencia, no en base como a un estilo que ya yo tenía, no, sino en base a referencia y ahí iba como, entre comillas, construyendo. Ya hoy en día sí te puedo decir como, ok, yo tengo un estilo, te decía, va como entre lo que se pasea entre lo básico y lo irreverente, pero ya yo sé cómo me quiero ver. Okay. Ya yo, cuando yo voy a comprar... Aparte eres diseñadora gráfica también. Exacto, entonces también tengo que, digamos, tengo que de una u otra manera hacerme ver, ¿no? No, y tienes un manejo de la estética. Exacto, eso es lo que habla por nosotros muchas veces, o sea, el estilo, me acuerdo incluso en un trabajo, ¿no? Que estarías dispuesta a venir con uniforme y de plano el tajante fue no, porque es que, o sea, es mi identidad, ¿no? Y Claro. yo no te voy a diseñar algo sintiéndome totalmente incómoda. Totalmente, sí, sí. Es ilógico, entonces... digamos que sí, tengo un criterio sobre la estética, pero en ese momento yo te diría que era como eso, o sea, era más buscar cosas que me hicieran sentir bien, Y no que me quisiste nada gustaba. loco por querer pertenecer. Bien sea a la tribu, bien sea a verte, o sea, ponerte cosas que no se sintieran cómodas. O sea, como una especie de ensayo y error para poder llegar a eso que... Pues yo creo que todos tenemos algo así, ¿no? O sea, una vez, hoy, hace poco estuve en Venezuela y vi unos zapatos que yo creo que bueno, los zapatos que usé en mi graduación y estos zapatos fueron como más un acto de, porque es que yo me quiero ver bien. Yo me quiero ver bien, me quiero ver imponente. Y ya yo era alta dentro de mis amigas, y ya yo era alta, pero entonces yo me buscaba tacones increíblemente altos y habían dos pares que hoy, en ese viaje a Venezuela me encontré unos que yo creo que nada más los usé 2 veces y fue mucho. Era porque eran muy altos. Eran unos pumps que, o sea, de por sí, los que llaman pumps son los que tienen plataforma y tienen un tacón. Entonces, eran unos pumps que de por sí ya tenían la plataforma, pero aparte el tacón era súper alto. El pie quedaba casi en puntillas. Y te lo juro que era una tortura usarlos. Por eso nada más lo usé. Eso los usé 2 veces. Unos tacones rojos, bellísimos, bellísimos. Y los de mi graduación, estos me quedaban grandes. Estos me quedaban grandes. Entonces, el día de mi graduación de la universidad, yo estaba con mi vestido fabuloso y no sé qué, pero yo sufriendo para caminar. Claro. Pero todo por el glamour. ¿Por qué no? Porque el día de la graduación uno tiene que verse, al menos en Venezuela es así. Aquí pregunté y resulta, aquí en Colombia no es tan así. Pero en Venezuela las mujeres nos mandábamos a hacer el traje largo, o sea, no, que el maquillaje, el glamour, el peinado, y ojo, todo eso iba dentro de la toga, ¿ok? Era para después. Pero tú, al acto de grado en Venezuela, las mujeres iban con un vestido largo debajo de la toga, tacones, absurdo, ultra maquillaje. Yo hoy en día lo veo y veo amigas que se han graduado acá y yo preguntaba, Mari, pero y yo les decía, pero ¿y la pinta, la cosa? Basiquita. Y yo... Sí, bueno, somos así no nos vestíamos nosotros cuando nos íbamos a graduar, como te explico. Entonces, yo diría que ese fue otro momento en donde yo como que, digamos que sacrifiqué estar incómoda, porque fue muy incómodo estar mucho tiempo parada con zapatos que te quedan grandes, solamente porque era verse bien el día de la graduación. Sí. O sea, eso de ver estrellas para ser bella. Sí. ¿Viste estrellas? Ahora, y acabas de mencionar algo que también te quería preguntar, importantísimo. El tema de la migración. Cuando uno migra, la identidad también se transforma. Sí. ¿Cierto? Porque es otra, a pesar de que somos países muy parecidos, pero también somos muy diferentes, y son idiosincrasias parecidas y tal, igual hay un proceso de transformación. Y cada vez que tengo amigos venezolanos, acá siempre como que les pregunto, porque es como encontrarse uno en el otro también, ¿cierto? O sea, a ver, ¿cómo ha sido ese cambio o esa transformación en lo identitario? No necesariamente en el estilo, porque yo sé que tú eres una mujer muy, muy, o sea, lo que te gusta, aquí o en la China, pero
¿cómo ha sido ese proceso de transformación de tu identidad y en qué persona te has convertido aquí? Bueno, voy a comenzar con decirte que sí tocó sacrificar ciertas cosas a nivel de estilo, sí tocó. Hoy en día tengo que pensar en que ahora uso más tenis y zapatos cómodos, porque es que aquí las superficies y el medio de transporte no es el mismo. Yo allá en Maracaibo tenía mi carro, entonces nada, yo usaba tacones y iba para eventos con tacones, todo bien. Pero aquí tocó estar como, los tacones es cierto momento puntual, cierta fiesta, una fiestecita, o vamos para tal parte, que hay que vestirse bien. Para eso guardo los tacones. Ya no tengo tantos tacones, acá tengo como 4 o 5 pares, y de tacón de aguja, ¿ok? Que no los uso casi por ese mismo tema de que no hay tanto momento para usarlo. Y es muy incómodo salir de casa con tacones, no que las lomas, y bueno, entonces en ese sentido sí tocó sacrificar los tacones, porque aquí caminar en Medellín con tacones no es necesariamente algo muy chévere. Entonces tocó estar más en tenis. Eso por ahí, ¿no? Ahora, a nivel de persona, yo te diría que sí siento que he crecido a nivel personal como para ser más adulta. ¿Por qué te digo esto? Porque yo crecí, digamos que bajo un entorno en donde siempre estaba la señora que apoyaba en la casa, yo nunca tuve que cocinar, nunca tuve que lavar mi ropa, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando me toca migrar, o cuando decido migrar, porque es que a mí no me tocó, como a otras personas que yo sí sé que les tocó. Sí. Debo aclarar un poco. Hay otras personas que les tocó, a mí no me tocó, yo lo decidí. Y decidí venirme para Medellín puntualmente. Aquí sí tuve que comenzar a valerme por mí misma. Lo bueno era que yo veía mucho, o sea, yo veía a mi mamá, veía a mis abuelos, los veía. Entonces, digamos que a través de la vista, uno puede aprender también. No necesariamente preguntando. Yo sé que hay gente que le gusta preguntar, ay, ¿cómo se hace eso? No, yo no lo preguntaba porque si no me lo ponían a hacer y yo no quería hacer nada. Entonces, hoy en día me siento más adulta en ese sentido. Ya lavo mi ropa, cocino, y bueno, el tema de las responsabilidades. Vienen responsabilidades que antes no tenías en Venezuela, como pagar arriendo, como ir al supermercado y comprar las cosas, o como tener en cuenta que hay que ahorrar porque uno nunca sabe, y en mi caso particular, no solamente uno nunca sabe que hay que ahorrar por el uno nunca sabe, sino yo quiero ahorrar también porque yo crecí viendo a mis padres viajar y ahora yo quiero viajar. Claro. Entonces ahora también hay que ahorrar para los viajes. Entonces digamos que ahora soy una persona mucho más consciente de las responsabilidades y de lo que es ser adulto, porque antes uno, cuando era niño, adolescente, e incluso cuando todavía vivía en la casa de mis padres, yo como criticaba mucho y, ay, pero ¿por qué tienen que hacer esto? ¿Y por qué tienen que hacer esto otro? Pero no es hasta que te toca que tú entiendes por qué esas cosas tenían que hacerse. Ahí tienes tus respuestas a las preguntas. Sí. Exacto, entonces yo te diría que ahora soy una adulta responsable. Y bueno, ya a nivel de estilo, lo que te decía ahorita de sacrificar los tacones por los tenis o por los zapatos más cómodos. Me dices, o sea, todo lo que me dices, no sabía que teníamos tantas cosas en común, porque yo también, bueno, tú no usas esa palabra, pero yo era muy consentido también y o sea, como en este contexto, ¿sabes este tema de que los papás, te voy a dar la vida que yo no tuve? Y eso que los papás, a lo mejor nuestros padres tuvieron una vida que se disfrutaron, esa vida que tuvieron, pero a uno como que lo aíslan un poco porque uno crece que, en mi caso también había alguien que apoyaba a mi mamá ni siquiera lo apoyaba, asumía todo el control de la casa, qué sé yo tal, porque mi mamá estaba trabajando, y cuando llega uno aquí era como que, no sé, yo, hablando de ropa, lavaba toda la ropa junta, y después era como que las cagadas con ay no, la ropa blanca no se lava. Eso sí, mi mamá me lo enseñó un poco antes de venirme, era como, porque ya en un momento nosotros, esta señora que nos apoyó durante mucho tiempo, se fue, o bueno, la fuimos, y bueno, tocó ya, mi mamá ya no quería con nadie más, no quería volver a pasar por toda esa logística de conseguir a alguien de confianza, etcétera, sobre todo en el contexto en el que estaba Venezuela. Entonces
comenzó como a darnos directrices. Y lo mínimo que a mí me tocaba era literalmente separar mi ropa, ni siquiera lavarla, no, separarla. Entonces, el día de lavar era separar la ropa de color, la ropa oscura y la ropa blanca. Entonces ya uno ya... No, yo y consentido. las medias. Yo Las medias no se lavan con la ropa, ¿oyeron? Exacto, porque bueno, ya uno los va viendo. Todo eso lo aprendí aquí porque a mí mi mamá me doblaba los boxers y me los guardaba en el cajón hasta los 20 putos y después yo aquí de grande, yo viviendo ya con roomies y cosas como que hay. Sí. Pero bueno, suena muy gracioso y todo, pero el hecho de hacerte cargo. Sí. Y me pareció muy simbólico que dijeras que sí te transformó el estilo por el tema de los zapatos. Los zapatos son la base del outfit, ¿cierto? Porque te sostienen literalmente. Podríamos decirlo así, sí, aunque nunca lo había visto de esa manera, pero sí. Digamos que cuando digo que te tuviste que bajar, no es que, es como que estabas elevada en tu visión de vida. Ajá. Y te toca pisar tierra, tocar la superficie y entender que la superficie no es del todo cómoda como cuando estabas montada en los tacones. Ok, me gusta la metáfora porque incluye, o sea, se adapta a todo, o sea, desde el punto de vista de que sí, yo estaba como en una especie de nube montada en el carro, bla, 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 sí, todo. Pero luego... Unos privilegios maravillosos que todos queremos y que está bien tenerlos, pero que también es bueno como que tocar un poco la... Y ahora cuando migras te toca literalmente... Para me tocó bajarme de los tacones y pisar tierra, porque literalmente yo, exactamente, nunca lo había visto de esa manera, pero está muy interesante. Me gusta porque sí se adapta totalmente a lo que, me encanta. Fui y a lo que soy hoy día. Ahora, y lo que eres hoy día, ¿se siente, o bueno, no sé, ya estoy preguntando desde afuera, no como lo que veo, o sea, ¿es difícil o se siente una presión ser una mujer segura de sí misma? A veces sí, porque seguimos viviendo en un país machista, solo que le cambiamos el nombre. Nos vinimos, en el caso mío, de Venezuela a Colombia. Colombia, y en específico Medellín, sigue siendo una ciudad y un país machista, en donde a veces como mujer, tener opiniones y verte segura, te cierra puertas o te ponen un pedestal muy bajo. ¿Por qué? Porque obviamente aquí en Colombia hay ciertos estándares de belleza y la gente con poder o el hombre con poder quiere aunarse a ese estándar, ¿no? Como yo soy el macho y tengo que estar con una mujer operada y bla, 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 bla. Estamos en una ciudad en donde la estética, a nivel de cirugías, a nivel de procedimientos, sí, a nivel de procedimientos estéticos en general, forma parte incluso de la cultura de Medellín. Sí, o sea, es tan increíble que forma parte de la cultura. En Venezuela era porque los tenían, no, que las mises, que cirugía, no, que bueno, la prepago, la cirugía tipo prepago. No, aquí realmente forma parte de la cultura. Aquí la mujer, en general, no todas, pero la mujer en general sí se siente presionada por el hecho de que no, que hay que verse joven, hay que verse como, no, que la boca tiene que verse así, que todo este tipo de cosas es una violencia estética constante, y al ser una mujer de talla grande, con opiniones y con cierta seguridad, obviamente esto rompe el molde que hay dentro de la ciudad y que hay dentro del país. Esto rompe el molde porque a la gente no le gusta. Es como si sintieran como un miedo o un recelo ante este tipo de situaciones, porque ya es suficiente con que ver a una mujer que sí cumple con la norma estética, verlas seguras, ya es como too much. Ahora, verlas gordas y verlas seguras o sea, sí, te rompe el molde. Es como, no, sí. Hasta allá tampoco, ¿no? Exacto, sí. O sea, o eres una cosa o eres otra. Y sí, o sea, hoy en día acá, digamos que se cambiaron unos problemas por otros, pero debido al ámbito en el que yo me desenvuelvo puntualmente, que es mi trabajo, porque sí, si bien es cierto, mi proyecto de las redes
hoy en día incluso se ha transformado, ya lo hago más a nivel de como de estilo de vida, no lo hago a través de un discurso, sino de un estilo de vida en el que mis seguidoras puedan verse como no reflejadas, pero sí como, hey, si ella puede, yo puedo. Claro. ¿No? No me gusta como que yo quiero ser como ella, siento que esa es una presión muy grande, ¿no? Pero es como, es más eso, si ella puede, yo puedo. Yo quiero que la gente me vea de esa manera y que construya sus sueños a través de esa personalidad que han logrado moldear de repente, porque eso me han llegado ese tipo de mensajes de que no, es que ahora yo sí me atrevo a usar esto porque te vi, o yo, ay, me encantaría, y tú eres mi guía de viajes o mi guía de comer rico, ¿no? Y qué bueno tener como ese tipo, llegar a esa gente y que te vean como esa referencia de, más que de solamente un discurso, sino de que sí se puede llegar a ser una persona segura, entre comillas, exitosa, dentro de los estándares, de los estándares que tenemos nosotras actualmente, es decir, dentro de mi estándar de ser una mujer grande, que no necesariamente cumple con el canon estético Lo normativo, sí, de la belleza. Y ahora, me encanta todo lo que dices. Y hay otra cosa, ¿sabes lo que es la interseccionalidad, no? Que es esto de cuando estás atravesada por varias circunstancias a nivel social que te hacen la vida un poco más limitada. No quiero decir que tu vida sea limitada, pero, por ejemplo, no sé, ser una mujer de talla grande, migrante, ¿sabes? Como que, o las mujeres que son madres solteras y lesbianas. Sí. Como estos obstáculos que... Sí, que pone la sociedad, no tú. Sí. Que, bueno, aquí en Medellín y en Colombia, y bueno, creo que en otras partes de Latinoamérica también, y que esta es mi pregunta como para ir cerrando, también se ha creado un estereotipo que atraviesa lo estético y atraviesa la imagen, porque es lo primero que se ve, de la veneca. Uy, ¿dónde están las mujeres venecas que representan? Y bueno, estamos en Colombia, ¿cierto? Y veneco realmente es venezolano-colombiano. ¿Te ha tocado lidiar con eso? ¿Qué piensas de eso? Ok. Horrible, pero quiero saber una opinión de una mujer venezolana. Ok. No me ha tocado lidiar directamente, pero creo que sí he lidiado con ello. Una vez me cambiaron de rol con un cliente porque el cliente sentía que yo lo estaba regañando. Digamos que la forma en la que yo hablo, por ser maracucha, y para el colombiano es ser, o sea, como ser costeño caribe específicamente, el costeño del Caribe aquí en Colombia habla así, como los maracuchos, golpeados, Duro. bien duro. Uh-huh. Entonces, este cliente se sintió como maltratado y me cambiaron de rol. Y la forma en la que yo hablo siempre ha sido un tema, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal. Con mi novio hay veces que no me grites y yo no te estoy gritando. Sino que yo hablo así. La gente no nos cree a nosotros los maracuchos o a nosotros los venezolanos cuando uno dice, no, es que yo no te estoy gritando, ni te estoy hablando mal, es que yo hablo así, en serio. Entonces digamos que esa ha sido una forma muy puntual. El tema de cómo yo me expreso siempre ha sido una constante que me ha tocado moldear a nivel de contexto y de personas. Porque, por ejemplo, cuando he trabajado con gente de Bogotá, la gente de Bogotá sí va más al grano. Y cuando yo estoy trabajando, me gusta ir al grano. En cambio, aquí en Medellín, aquí a la gente le gusta que tú le digas cómo está, cómo le ha ido, qué tal su vida. Y después es que te piden el favor. Entonces, aquí en Medellín, cuando trato con gente de Medellín, me ha tocado como un poco hacer ese lobby con la gente. No me gusta hacer lobby. Soy más team de la gente de Bogotá que, hey, ajá, ¿qué necesitas? Háblame. En ese sentido me ha tocado moldearme porque obviamente por ser venezolana mi forma de hablar, mi forma de hacer las cosas suele verse como un poco con esa pared, como dijiste. Como, no puedo ser tan venezolana porque es que no estoy en Venezuela. Se me toca un poco
adaptarme Y al es fuerte porque tú no puedes evitar ser venezolano. Exacto, entonces, pero lo que sí puedes hacer es adaptarte un poco al Claro, contexto claro. y a las personas Dosificar para, un poco. exacto, dosificarse. No es dejar de ser, es dosificar, Sí, sí, bajarle un poco bajarle. para lograr los objetivos. Entonces, eso a nivel, eso sí me ha tocado. Ahora, a nivel de que me han como rechazado por algo, gracias a Dios, ¿no? Y a nivel de que me han gritado en la calle algo, bueno, una vez en COVID, porque es que aquí la gente en el COVID se volvió un poco loca, y yo estaba hablando por teléfono con mis amigas, y una señora como que se sintió atacada. Pero yo creo que era por el contexto en el que estábamos, ¿sabes? En el COVID la gente era como, cuando salía, No te me acerques. podía por lo menos salir y respirar, porque en ese momento yo estaba hablando con mis amigas, unas estaban en Estados Unidos, otras estaban en Argentina, y era como hablando cada una desde de lo que estaban viviendo puntualmente. Y yo, ay, no, aquí la gente está haciendo lo que le da la gana. Y una señora de la nada, yo estaba hablando por teléfono. No, aquí la gente anda que viva la pepa, que no se pone los tapabocas y haciendo lo que les da la gana. Y una señora literalmente gritó, pues si no le gusta, váyase. Y mis amigas, marica, todo bien. Y yo, sí, todo bien. Pero ese sería como un único encuentro en donde me han dicho como si no le gusta, váyase. Y yo no estaba hablando con esa persona. Entonces fue como más, entre comillas, indirecto, pero realmente gracias a Dios nunca me he visto en esa posición, ni aquí en Medellín, ni a los lugares que he tenido la fortuna de ir aquí en Colombia. Nunca me he visto con esa pared puntualmente o con ese rechazo puntualmente, porque yo creo que también está en uno, ¿no? Hacerse como entre comillas, sentir como, no es que, no es como, ay, ahí llegó el Beneco ese, no, es más del alma por la que hoy en día también es conocido el venezolano. El venezolano, sí, ay, que los malandros, que no sé qué, es verdad, hay gente mala en todo lado. Pero no porque son venezolanos, sino porque son malos. Porque son malos, exacto. Pero el venezolano a nivel mundial es conocido es por sus ganas de echar para adelante, por lo trabajadores que son, por lo buena gente que somos, porque nos gusta socializar, porque te ayudamos. Y aquí en Medellín, puntualmente, yo te diría que a la gente también le gusta ayudar y yo creo que es más un tema de saber cómo comportarte en el contexto en el que estás. Y nosotros los venezolanos sabemos hacer eso porque sabemos resolver. Entonces, como sabemos resolver, nosotros nos adaptamos y así. Pero es más de, yo prefiero que me vean como, uy, llegó la venezolana, a que me diga, oye, llegó la venezolana esta, ¿no? Son dos frases completamente diferentes. Entonces, prefiero tener ese, que me vean como en alto, como ven a otras figuras como, ay, qué increíble, Elena Rose, Danny Ocean, o sea, qué increíble es que lo vean a uno como el venezolano chévere, el venezolano que quiere salir adelante y que quiere aportar a donde está. Totalmente, totalmente. Aparte que por ahí vive un meme una vez que decía que una cosa es ser venezolano y otra cosa es ser veneco. Pues yo igualito me siento muy chévere. Después de que salió Veneca, ya yo me apropié de esa palabra. Me apropié de eso. Es como no sé, en la comunidad LGBT el coger la palabra maricón o marica o marico, como decías en Venezuela, y es como que ya te empieza a usar todo el tiempo para... No, y ya es como, eso sí, yo le he dicho le he dicho a mi novio, como, no, tú no puedes andar llamando a la gente veneco. Eso nada más es entre veneco. Ah, sí, sí. Ese es como que en inglés la gente que, o sea, no todo el mundo puede decir niga. Correcto. O sea, solo between niggas. Exactamente, o sea, sí, no. Sí. No, Aura, me ha encantado toda la conversación. Me encantaría durar mucho más tiempo. Lo último que te pediría para cerrar es, va a sonar cliché, ajá, pero siempre hay alguien que lo necesita. Dile algo a la gente que está lidiando, que se ve en el espejo y no se encuentra, o que se ve en el espejo y no le gusta, entonces evita verse en el espejo, que está diciéndose cosas feas a sí misma. Dile algo a esas personas para que se animen. Fíjate que el ejercicio del espejo me encanta porque a mí el ejercicio del espejo me ayudó. Puedes transformar. Transforma lo que te estás diciendo del espejo. Es decir, en lugar de decir, ay, qué feo este rollito, porque no dices, qué increíble mi rostro. Vamos a empezar por lo básico, ¿no? Transformar lo negativo a algo positivo. ¿Por qué no, en lugar de mirarte al espejo y ver lo negativo,
te dices a ti mismo, hey, yo soy increíble y voy a lograr esto, pero es a ti mismo, mirándote al espejo. Porque es transformar esa cosa negativa en algo positivo que te va a hacer sentir bien. Entonces, Claro. si tú te sientes bien, lo vas a lograr. O quizás no lo logres hoy, pero lo logres mañana. Y así, o sea, sentirte bien y ser tú mismo es algo que te va a llevar a lugares increíbles. Y hablo de lugares increíbles, puede ser desde tomarte un café con alguien a estar en, no sé, en París, en el top de la Torre Eiffel. O sea, algo muy chiquito que te haga sentir bien, pero definitivamente, al final de cuentas, como le digo yo a todo el mundo, ser tú mismo es la clave, ser tú mismo abre puertas, es más, puede sonar cliché y todo, pero es la verdad. Incluso hoy leía sobre eso, siempre trato como de leer cosas positivas que me aporten Claro. a mí y que me hagan sentir bien para atravesar el día o para vivir el día. Entonces es eso. Díganse, transformen lo negativo a cosas positivas, sean ustedes mismos y siempre, siempre, siempre traten de encontrar algo que los haga sentir bien en el momento, aterrizar en lo que están haciendo bien. Eso y ya. Ahí está, con esa nos vamos. Muchísimas gracias, Aura, por tu Gracias tiempo. sí, por la por la invitación. estuvo buenísima la conversación. Recuerden que cada semana hay un invitado, una invitada, un invitade nuevo o nueve aquí. Y muchísimas gracias a la casa Otra Parte, Casa Museo Otra Parte, donde estamos en este momento grabando, acá en Envigado. Y bueno, nada, recuerden que acá no hablamos de moda, hablamos de estilo y de forma de vivir la vida según como no es, como dijo Aura. Mi nombre es Julio Suárez y este fue Entre Estilos.